Bien, entonces, no sé si hasta acá lo que hemos hablado la anterior clase, hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que son las correcciones. Habíamos indicado que se pueden hacer dependiendo las condiciones, ¿no es cierto?, de la DIM, en una condición aceptada, puede ser en una apagada y autorizada con el levante. Entonces, ya habíamos indicado, ¿no es cierto?, que siempre y cuando no afecte a la base imponible, se puede realizar y sin ninguna sanción. Y además habíamos indicado, ¿no?, si es mucho tiempo más atrás, entonces, si ya toma posesión la aduana, entonces ya no hay forma para que se pueda corregir, ¿no?, la DIM. Entonces, estábamos viendo con ejemplos cuando afecta la liquidación, ¿no? Y habíamos indicado que a veces los declarantes ya son mecánicos y no se fijan en el tipo de cambio que eso puede afectar a la base imponible. Inclusive habían indicado que la mala clasificación de la partida también podría generar, ¿no es cierto?, un error, una modificación y que pueda alterar o modificar la base imponible. ¿Ya? Entonces, hemos quedado ahí. Ahora veremos lo que es el desistimiento, ¿no? Desistimiento y anulación de la DIM. ¿Ya? ¿Cómo es el tema del desistimiento? Nos dicen, conforme al artículo 63 del Código Tributario, ¿no?, y el artículo 15 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, el desistimiento de la DIM aceptada, ¿no?, será procesada por el declarante en el suma dentro de los 3 días a la aceptación y antes del pago de tributos, ¿no? Para regímenes suspensivos se aceptará dentro de los 3 días hábiles de aceptada la DIM y hasta antes de la determinación de canal. ¿Por qué existen estos dos puntos, no es cierto? Uno nos dice cuando ya está aceptada y antes de que se paguen los tributos aduaneros. Pero ya en los regímenes suspensivos ustedes saben que no existe un pago de tributos, porque es un régimen suspensivo. Entonces se dice hasta dentro de los 3 días hábiles de la aceptación directamente, ¿no?, porque no existe un pago de tributos. Ahora, ¿qué viene a ser el desistimiento? Una vez que nosotros hemos transferido la información, ¿no?, mediante el sistema y la aduana nos ha aceptado, ¿no?, nos ha aceptado generándonos un número, a partir de ese momento habíamos indicado que tenemos 3 días para pagar. Pero yo puedo desistir, es decir, por cualquier situación. Imagínense que haya sucedido algo justo en el momento que me han aceptado o al día siguiente y el dinero que yo tenía dispuesto o disponible para el tema de los tributos, he tenido que realizar otras erogaciones, gastos, ¿no?, etcétera. O sea, puede dar. Entonces, ese desistimiento lo hace directamente el declarante en el sistema, ¿no? Desiste. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno desiste, pues ya no es responsable, ¿no? Ya no tiene la responsabilidad del tema tributario. Porque habíamos indicado que al momento de la aceptación, dice que el sujeto pasivo se vuelve, ¿no?, o se convierte en deudor del Estado. Pero cuando desistimos, es muy diferente de la anulación. El desistimiento es que lo hemos dejado ahí y posteriormente, después de un tiempo, puedo volver a elaborar otra nueva DIM, ¿no es cierto? Ya en este caso tendría que pagar los tributos. El desistimiento no altera el tema del depósito aduanero, no altera. No quiere decir que a partir del desistimiento tengo otros 60 días, no es así. Se va contabilizando desde el arribo de las mercancías. Entonces el desistimiento se da directamente a través del declarante, ¿no?, y será admitido de manera automática por la administración aduanera, pero siempre y cuando sea antes del pago de los tributos aduaneros.
Si uno paga los tributos aduaneros y después quiere proceder al desistimiento, ya no puede, ¿no? Ya el sistema le va a negar y obviamente ya tiene que realizar directamente el pago. Ya no hay otra. Por otro lado tenemos la anulación, ¿no? ¿Qué es la anulación? Dice, para que exista el tema de la anulación tiene que haber causales. O sea, ¿qué causas? ¿Por qué se puede anular una declaración de mercancías? Y nos dice que está establecido en el artículo 112 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Las mercancías no pueden ser, no, o sea, esta es una que nos dice las mercancías no pueden ser desaduanizadas en la administración aduanera que se presentó la declaración o el régimen solicitado no aplica a las mercancías declaradas. Pero para ir un poquito desmenuzando y aclarar, quisiera que alguien de la sala me pueda ayudar a elegir con el artículo 112 del reglamento, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Carla. 112, ¿no? 112. Causales de rechazo de la declaración de mercancías. La administración aduanera, a través del sistema informático aduanero o por medio de manuales, o por medios manuales, validará la consistencia de los datos de la declaración de mercancías antes de aceptarla, señalando las discrepancias advertidas que no permitirán la aceptación. Se aceptará la declaración de mercancías cuando se configure alguna de las siguientes situaciones. Cuando la declaración de mercancías se presente ante una administración aduanera diferente a la que tenga jurisdicción sobre la mercancía. B. Cuando el nombre del consignatario sea diferente del que figura en los documentos aduaneros, salvo que existiere transferencia de la mercancía conforme al presente reglamento. C. Cuando en la declaración de mercancías se señale a más de un consignatario. El rechazo de la declaración de mercancías no suspende el término de permanencia de la mercancía en depósito aduanero, establecido en el presente reglamento. Creo que ya, a ver. Eso es todo, ¿no? Sí, Creo que estábamos viendo, esos son los rechazos, no los rechazos. Creo que es otro artículo porque es en el tema de la anulación. Para el rechazo de la declaración tienes toda la razón, aceptación. Sí. Bien, a ver, pero de todas maneras el rechazo es muy diferente, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Esto es para el tema de la anulación. Y tenemos dos puntos que con el artículo 112 está dirigido al rechazo y no hacia la anulación. Pero de todas maneras, ¿qué nos dice, no? ¿Cuáles son las causales? Dice uno, que las mercancías no puedan ser desaduanizadas, ¿no? Las mercancías no puedan ser desaduanizadas en la administración aduanera que se presentó la declaración. Es decir, que no me están rechazando, ¿no? Me han aceptado, pero por alguna situación dice que la mercancía, ¿no? No puede ser desaduanizada en esa administración que se ha presentado. Entonces, esa es una causal de anulación, ¿no? No estamos hablando de rechazo, sino dice que esas mercancías, ¿no? Ejemplo, un producto X, hemos presentado, ejemplo, a la Administración de Aduana Interior, ¿no? Un producto X. Pero dicen que ese producto X no se puede desaduanizar en aduana interior. Por eso es que es una causal para anular la declaración de mercancías. No para rechazar, sino para anular directamente. A ver, dentro de... ¿qué tipo de mercancías creen que si se presenta a una administración aduanera nos dice que no se puede y por lo tanto se tendría que anular?
¿Alguien podría dar algún ejemplo? O sea, ¿qué tipo de mercancías no se podrán desaduanizar en alguna administración aduanera? No, porque eso es lo que nos dice. A ver. Estoy tratando de buscar el artículo hasta mientras. ¿Pero qué creen? ¿Qué tipo de mercancías creen que no se podría desaduanizar? ¿O por qué? ¿Cuál sería el motivo? Licenciado, Sí, adelante. tengo entendido que hay mercancías. Benjamín. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas Tengo, noches. tengo entendido que hay mercancías que se tienen que desaduanizar en frontera, Ya. ¿no? Pero no sé cuáles son esas mercancías. Y si presentara, por decir, la desaduanización, ya no en frontera, ya en una aduana ya interior, yo creo que esas mercancías son las que son rechazadas, licenciado. Son rechazadas, me estás hablando de rechazar, en este caso es anular, pero de todas maneras, esas mercancías que sí o sí se tienen que nacionalizar en una frontera, es como habíamos dicho, es que están descritas en un decreto supremo, ¿no? Por lo tanto, o sea, cuando llega esa mercancía que está amparada en ese decreto, automáticamente, es decir, forzoso, no lo van a dejar pasar hasta una aduana interior, por ejemplo. No, la misma aduana le va a decir, señor, esta mercancía se tiene que nacionalizar sí o sí acá, en frontera. Por lo tanto, no hay la posibilidad de presentar la declaración en otra administración, porque ya el decreto supremo le obliga en este aspecto, le obliga al importador por el tipo de mercancía a que nacionalice en frontera. Lo otro es que sí puedes llevar, ¿no? Puedes, si quieres en frontera, si quieres en aduana interior, en zona franca, etcétera, tienes esa opción de elegir. Pero cuando tienes esa opción de elegir en una de, ¿no? Pero te dicen, señor, esta no puede. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que vayamos no igual al tema de la frontera, pero de una mercancía que puedes nacionalizarla en aduana interior, zona franca, etcétera, que no está bajo el decreto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esta mercancía, ¿no? Requiere, ¿no? Va a requerir, por ejemplo, de un análisis merciológico, por ejemplo, ¿no? De un análisis o un análisis químico, no sabemos, ¿no? Porque porque ese tipo de mercancías existe una duda razonable en cuanto a la clasificación arancelaria y a la misma composición de ese producto que requiere de un análisis. Por lo tanto, podríamos decir que en frontera no cuentan con un laboratorio, ¿no? Que evidentemente a veces hacen, ¿no? O sea, en frontera y después tienen que mandar las muestras hasta la aduana interior, es decir, todo un problema. Entonces, en ese sentido, ¿no? Se le puede decir que ese tipo de mercancías no se puede desaduanizar, ¿no? En esa administración aduanera, por lo tanto se tendría que anular, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita de un análisis, podría ser merciológico o químico, y le va a decir, señor, usted tiene que ir hasta la aduana interior, ahí tiene que presentarle porque ahí le van a realizar el análisis químico o merciológico. Por lo tanto, ¿qué sucede? Sí, adelante. Una consulta, licenciado, justamente de este tema. Nosotros hacemos la importación del grano de mostaza, que según la normativa se debe hacer bajo decreto en frontera, pero siempre nos asignan un despacho provisional para el SENASAC, porque requiere igualmente un análisis del producto, correcto. Pero siempre nacionalizamos en frontera este tipo de productos. Ya. Y es decir, te entiendo que un provisional, ¿a qué te refieres? ¿Que vas a ir a aduana interior o cómo?
No, en aduana, en frontera nos asigna el técnico aduanero, nos sella el SENASAC como despacho provisional para que nosotros presentemos la documentación en la distrital y podamos solicitar el análisis. Ya, perfecto. Sí, esto podría ser, ¿no?, en el tema del SENASAC, pero ya estamos hablando, digamos, el ejemplo que yo les puse es más tema aduanero, digamos, ¿no? Porque la composición, por ejemplo, la composición de la tela, ¿no? Me pongo un ejemplo, la tela. La tela, ustedes saben que a simple vista, imagínense, nadie puede decir cuál es la composición de la tela. Tal vez empíricamente hemos aprendido a diferenciar, ¿no es cierto? Decir, este es poliéster, 100% poliéster. ¿No? ¿Por qué? Porque agarramos comúnmente, ¿no? Encendemos un fosforito y lo prendemos a la tela, y si la tela ¿cómo podría decir? Se encoge, algo así, ¿no? Es poliéster, ¿no? Tipo nylon, porque el nylon no quema, sino se hace bolitas, ¿no? Pero eso es algo empírico, ¿no? Para poder determinar si es poliéster. Pero a veces en la descripción ponen 100% poliéster. Pero si existe una duda razonable, se necesita un análisis merciológico. Y eso nada tiene que ver con el SENASAC, ¿no? No nos pueden dar provisional para que después hagamos el análisis del alimento, en este caso, no del producto. Estamos hablando de otro tipo de mercancías. Por lo tanto, ese sí o sí necesita que se haga antes, ¿no? Antes de despacharlos. ¿Por qué? Porque en un análisis merciológico te pueden dar una respuesta de que sí es poliéster, pero en un 30%. Y después en el análisis te sale que 70% es algodón, ¿no? O sea, un 30% poliéster y un 70% algodón. Por lo tanto, ha existido una mala clasificación, porque ellos han clasificado como 100% poliéster, y además eso inclusive te va a influir en el valor, ¿no? Porque todos sabemos que el poliéster cuesta menos que el algodón. Por lo tanto, si 100% de poliéster te han declarado 10, pero había tenido un 70% de algodón, por lo menos es 15, digamos, o 20, no sé. Entonces, en ese tipo de producto, es un ejemplo, ¿no? Cosa que tampoco es, como les diría, les va a decir, aquí no y llévenselo. Porque en frontera, como se puede decir, ya vamos a sacar muestra, pero hasta que envían la muestra hasta aduana interior, ¿no? Va a viajar, allá van a hacer otra vez, o sea, el tiempo, ¿no? Entonces, mejor señor, anule la DIM, vamos a aperturar un nuevo tránsito, ¿no? Continuación de tránsito aduanero hasta la aduana interior, y ahí lo nacionaliza, porque ahí va a tener el laboratorio, va a tener la opción inclusive de ir y presentar más pruebas, no sé, pues si le van a pedir. Entonces, yo he encontrado más o menos ese tipo de ejemplo, ¿no? En este punto donde dice que las mercancías no pueden ser desaduanizadas en la administración aduanera que se ha presentado la declaración. Entonces, yo el ejemplo, viendo y analizando, dije, bueno, tendría que necesitar algo este producto que en esa administración no existe. Entonces, a mí se me vino un laboratorio. Como no existe un laboratorio, les dije, no hay laboratorio, señor, anúlela, porque tampoco está cometiendo ninguna contravención. Está diciendo que se anule, y continuamos el tránsito, llega a la aduana interior, hace el laboratorio, y después, dependiendo qué le sale, lo va a nacionalizar. Salvo que alguien más tuviera, a ver, es que estos puntos, ¿no? Estos puntos que están en la ley, están en el reglamento, o sea, no vienen con ejemplos, ¿no es cierto? No vienen con ejemplos. Entonces uno tiene que adecuar, digamos, el momento que está sucediendo aplicando estos artículos, ¿no? Entonces es un tema, podríamos decir, de... apagaremos los micrófonos, gracias. Entonces es un tema más de interpretación del momento que está sucediendo, ¿no? Aquí en el artículo nos dice mercancías que no pueden ser desaduanizadas en la administración que se la presentó. Entonces yo, viendo o poniendo como ejemplo, me voy a eso, ¿no? Es un ejemplo. Tal vez ustedes, haciendo un análisis, interpretación, podríamos ver también otro ejemplo, ¿no? Porque puede existir diferentes ejemplos,
pero que no se ven ahora, pero que en el momento puede darse, que en un momento puede darse y ya tenemos el tema para poder sustentar, ¿no? De acuerdo a este artículo, señor, anulemos y prosiga su viaje a aduana interior, ¿ya? Y también nos pone otro punto, nos dice el régimen solicitado, ¿no? El régimen solicitado no aplica a las mercancías declaradas. Entonces, ya sabemos que tenemos régimen general, inmediato, anticipado, ¿no? Suspensivo. Entonces, imagínense qué es lo que nos quiere decir esto. Tampoco nos está poniendo ejemplos, ¿no? Dice que el régimen que usted está utilizando, ¿no? Solicitado. El régimen que usted está utilizando puede ser el general, anticipado, inmediato, suspensivo, puede ser el RITEX, puede ser viajero. Imagínense como 12 regímenes tenemos. Entonces, el régimen que yo estoy utilizando, que estoy aplicando, que he elegido, pero dice que a ese régimen no aplican las mercancías. A ver, un ejemplo, más o menos lo que hemos visto anteriormente, para no irnos al RITEX, viajeros, suspensivos, ni nada. Solamente veremos las modalidades. ¿Se acuerdan? Ya hemos visto modalidad general, modalidad anticipada y modalidad inmediata. Utilizando esas tres modalidades nada más, a ver, un ejemplito, ¿qué me podría dar? Que hemos utilizado mal la modalidad, en este caso. A ver, ¿podríamos o no? Buenas noches, licenciado. Hola, ¿cómo estás, Edwin? Sí, no, acotando el tema de desistimiento y anulación, podría ser también en caso de pérdida de la mercadería por accidente. Y lo que pasa, Edwin, es que cuando nosotros hablamos de desistimiento y anulación, es cuando ya se ha aceptado la declaración. Nos dice, ya nos han aceptado. Lo que tú estás indicando es anterior, seguramente, ¿no? Ejemplo, estamos en el tránsito aduanero, ¿no? Y ahí puede surgir pérdidas, puede ser daños, no sé. Pero no puede, ¿qué vas a desistir o anular si todavía no se ha presentado la declaración? ¿No? Por lo tanto, el tema del desistimiento y la anulación es cuando ya ha sido aceptada la declaración. Entonces, no puede haber pérdidas. O tal vez te estoy entendiendo mal, no sé si me puedes, o tal vez te he respondido, pero Edwin, tal vez, no sé, a ver, ¿qué opinas? No, ampliando un poquito más, le dicen, un ejemplo, digamos, es un anticipado ¿Ya? Con destino a 701, digamos, y en el viaje sufre un accidente. Entonces ahí sí tendríamos que realizar una anulación de la DIMLE, ¿no? Ya, te entiendo. Pero no va con este punto, ¿no? Con el régimen solicitado. Sino, además, eso no podría ser, Edwin, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos en una modalidad anticipada, ¿no? Y habíamos indicado, nos anticipamos a que arribe la mercancía, inclusive ya pagamos tributos. Y es un ejemplo, decimos que son 100 televisores, ¿no? ¿Y cómo estamos basando eso? En la información que nos han enviado, ¿no? Pueden ser facturas pro forma, lo que tú quieras. Pero resulta que cuando han llegado, te voy a ir a tu ejemplo, han llegado 50 televisores, no han llegado 100, ¿ya? No han llegado los 100. O lo que tú dices, ¿no? Se ha caído, destrozado, lo que sea. Esa no es causal para anulación. Lo que pasa es que en las modalidades anticipadas, si existe algún error, y no, ojo, que podría ser cantidad, sí, se hace una corrección. No se anula, no se hace un desistimiento, sí se hace una corrección. Por eso tenemos los 20 días que nos dan, ¿no es cierto?, para la cancelación. Entonces, se ha llegado más, se ha llegado menos, etcétera. En los 20 días nosotros tenemos el plazo o la opción de corregir, pero no puedes anular. No puedes decir el desistimiento menos, ¿no es cierto? Porque ya hemos dicho el desistimiento se hace antes de pagar los tributos aduaneros.
Por lo tanto, desistimiento no hay. Anulación, no puedes anular porque han llegado -3 o -4 o -5 cajas. No puedes anular, pero sí puedes corregir. ¿Por qué? Porque tienes el plazo, ¿no es cierto?, para la regularización de unos 20 días. Ahí tal vez sería, Edwin, no sé qué dices. No, simplemente acotarle, dice que bueno, leí ahí un instructivo que dice para el desistimiento, corrección y anulación de declaración de mercancía. Y bueno, básicamente ahí dice, se lo leo, dicen, que el importador de la mercancía comunique que la mercancía declarada bajo la modalidad de despacho anticipado no arribara a la aduana de destino. Entonces, básicamente por ahí me puso un ejemplo, dicen. Excelente, pero ahí ya nos está hablando que dice que no va a arribar, ¿no? O sea, no va a llegar nada. Evidentemente, cuando no puede arribar la mercancía, podemos anular, ¿no? Se puede anular. Pero cuando no ha llegado nada, es decir, si no va a llegar nada, hay que anular. Pero si llega un parcial, por lo menos, no puedes anular, si no vas a tener que corregir. Ese es el tema, ¿no? En el tema del anticipado. ¿Ya? Sí, le dicen, correcto. Perfecto. Entonces, ahora lo que sí quería ver es cómo podríamos realizar en el tema del régimen solicitado no aplica a las mercancías declaradas. ¿Cómo podríamos hacer eso? Es decir, un régimen que yo he utilizado para unas mercancías, pero que dicen que esas mercancías no van con ese régimen o no van con esa modalidad. Por lo tanto, a ver, ¿se acuerdan? Adelante. Le dicen, va a disculpar. No, sí, está muy bien, está muy bien. Un ejemplo que, bueno, se me ocurre, ¿no? Que vehículos del año 2021 hayan entrado por régimen Cibetur, vehículo turístico, y que hayan, bueno, posteriormente hayan hecho su ingreso mediante un medio de transporte y quieran nacionalizar dicho vehículo, ¿no? No sé si va al punto, Licen. No, porque el tema del régimen del Cibetur, en el tema del régimen del Cibetur no aplica en ningún año, no aplica aquí si es más antiguo, si tiene que ser último modelo, no aplica. ¿Por qué? Porque está entrando bajo un régimen turístico, ¿no es cierto? Que va a entrar y va a salir. O sea, ahí no le podemos decir, no puede ingresar porque no es del año, ¿no es cierto? O de un año hacia atrás. No, le dicen, ampliando un poquito, que el vehículo esté bajo el amparo del régimen Cibetur, del régimen de vehículo turístico, pero a la vez, o sea, no haya hecho su cierre, o sea, no haya finalizado el trámite y que esté entrando como una importación, digamos. Ya. En sistema quedaría pendiente, pues no es, y como ya entraría como mercadería al estar cargado encima de un camión. No puede ingresar sobre un medio de transporte, ¿no es cierto? Sobre un camión, un vehículo bajo el régimen de Cibetur no puede. El régimen de Cibetur es para que ingrese por propios medios, ¿no es cierto? O sea, manejando, presentando el pasaporte, la tarjeta, ¿no? El formulario. Sí. Entonces no habría, no, porque aquí el régimen no aplica a las mercancías. En este caso estamos hablando de las mercancías que se van a nacionalizar, ¿no? Mientras que el Cibetur, tú sabes que si ingresa y si se cumple o se fenece el plazo, eso ya es directamente comiso de la mercancía, ¿no? O sea, no puede hacer ni siquiera cambio de régimen, no puedes hacer un cambio de régimen. Lo que tienes que hacer es sí o sí sacar, ¿no? Tienes que sacarlo. Pero si ya se te ha vencido el plazo y la aduana te encuentra o te detiene, y eso ya es comiso definitivo, porque ya se incumplió el plazo. O sea, te han dado 60 días, es un ejemplo, te has quedado 70 días, algo que puedas demostrar, ¿no? Alguna cosa. Entonces, para que un poquito sea más claro el ejemplo,
¿Se acuerdan qué tipo de mercancías se puede aplicar en la modalidad de inmediato? De la modalidad de despacho Buenas inmediato. noches, Lisa. Damaris. Mercancías de para auxilio, socorro en caso Ya. de incendios, desastres naturales. Correcto. Para mercancías perecederas también, licenciado. Perfecto, Yadira, sí, mercancías perecederas. Entonces yo les pongo el ejemplo. Si yo utilizo el régimen, la modalidad, ¿no? La modalidad del despacho inmediato para televisores, ¿no? Entonces yo quiero nacionalizar televisores y aplico la modalidad del despacho inmediato. ¿Aplica o no aplica? No aplica. No aplica. No aplica, ¿no es cierto? Porque para la modalidad de un despacho inmediato me dicen estas mercancías, ¿no? Tenemos esto, y en ninguna parte dice pues, televisores, llantas, refrigeradores. Entonces, si yo aplicaría, estoy poniendo en el ejemplo de la modalidad para entender, ¿no? Estoy aplicando el despacho inmediato para refrigeradores. No, pues, la aduana va a decir, señor, esto no aplica, anule. Tiene que anular esa declaración, porque no aplica, ¿no? Entonces, más o menos esto va. El régimen utilizado no aplica a las mercancías declaradas, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy aplicando el inmediato para las mercancías televisores que estoy declarando. Pero me dice que no aplica, pues. No aplica, por lo tanto, es una causal para anular la declaración de mercancías. No sé si ustedes tienen otro ejemplo, me gustaría ver que participemos ya con ejemplos, ¿no? Ya un poquito veremos. Benjamín. Licenciado, en el caso de que una mercancía quisiera nacionalizarla con un beneficio de aranceles por un acuerdo y no presente los documentos respaldo, no, por ejemplo, de normas de origen. Ya, eso no es una causal para anular. Esa es una causal para que te multen, ¿no? O sea, es una contravención porque has hecho una declaración que estás queriendo beneficiar por un acuerdo comercial, pero no estás presentando el certificado de origen, no te va a decir anule, ¿no? Sino te va a contravenir en este caso. ¿Me dan un segundito, por favor? Bien, a ver, a lo que nos decía el compañero, ¿será causal? No es causal para anular si uno no presenta el certificado de origen y además en la declaración está aplicando la preferencia arancelaria, ¿no? Está diciendo 0, pero no está presentando la documentación de respaldo. Por lo tanto, ¿qué le va a decir la aduana? La aduana le va a decir, no se anula, ¿no? Pero yo le voy a contravenir porque usted, ¿dónde está? ¿No? Y además le voy a hacer pagar los tributos que usted está queriendo beneficiarse. ¿Por qué? Porque no ha presentado el documento de soporte, digamos, en este caso. ¿Ya? Está bien, licenciado, gracias. Ok, Benjamín, no, está bien. A ver, no sé si alguien más, me gustaría que ahí ya empecemos a poner ejemplos, ¿no? De lo que hemos avanzado, ir diciendo tal vez este, otro, y es una forma también de ir aprendiendo, ¿no es cierto? A poner ejemplos. Pero si no, vamos a continuar. Ahora estamos en el tema del aforo, ¿no? A ver, acá hay un chat. Michelle. Benedicto, sueros y vacunas. Animales vivos, sí, pero eso en que para el inmediato sí, esos van, ¿no? Estamos muy bien, muy bien. Acá hay otro chat. Despachos inmediatos, correcto, estás muy bien, Benedicto. Sí, esas son las mercancías que aplican, ¿no? Para el tema de esa modalidad. ¿Ya? Ahora vamos a ir viendo el tema del aforo, ¿no? El aforo. Dice que el responsable del aforo, ¿no?
se efectuará, ¿no? O sea, quien tiene que realizar el aforo es un funcionario aduanero, bajo la supervisión de la máxima autoridad de la administración aduanera. ¿Quién es la máxima autoridad de la administración aduanera? Pregunto. El administrador, Lisa. Correcto, Edwin, el administrador, ¿no es cierto? Él es la máxima autoridad. Entonces dice que el aforo lo va a hacer un funcionario, pero bajo la supervisión, ¿no?, del administrador. Ahora, como habíamos estado viendo, ¿se acuerdan? Anteriormente les dije, los plazos para el aforo tienen un plazo, ¿no?, conforme al artículo 106 del reglamento a la Ley General de Aduanas. Nos dice un canal amarillo sin observaciones, 24 horas. Un canal rojo sin observaciones, 48 horas, ¿no? Ahora, habíamos indicado también, si existiese una observación, las 24 horas pueden convertirse en 48, 72, 80, etcétera, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Por qué? Porque la administración aduanera le va a pedir seguramente algún otro documento, ¿no? Les va a exigir algunos descargos más, ¿no?, dependiendo de la observación que haya encontrado. Entonces, lo que es si encuentra alguna observación, pues ya no hay las 24 horas, no hay. Esto solamente es cuando no existen observaciones. Ahora, dentro del aforo, que esto no estaba perdón, ¿dónde estamos? Acá. Que esto no estaba en los anteriores procedimientos, dice que hay priorizaciones de despacho, ¿no? O sea, hay que priorizar ciertos despachos, y uno son animales vivos y mercancías perecederas. Obviamente, ¿no?, si estamos importando animales vivos, no podemos decirle, no, tiene que esperar su turno, no, usted está después de 10, no, pues el animalito puede morir. Mercancías perecederas, lo propio, ¿no? Y además nos dice operadores OEAs. ¿Saben lo que es un OEA? Sí, Lisa, es un operador económico autorizado. Regularmente las agencias, no solo las agencias, los transportistas también aplican a esta categoría. Es para calificar como buenos operadores. Sí, supuestamente es para ser confiables, que son confiables ante la aduana. Exacto, ¿no? Entonces, son los que certifican, ¿no? Van a certificar como operadores económicos autorizados, ¿no? Y estos también tienen ciertas ventajas. Miren, hay una ventaja ahí. Si eres OEA, te van a atender con prioridad al otro que no es OEA, ¿no? Y los OEAs pueden ser todos los operadores de comercio exterior, pero cumpliendo los requisitos. Y los requisitos son muy exigibles, ¿no? Muy exigibles. Y también es muy costoso. Pues es otra cosa, pero estamos viendo las priorizaciones. Y el orden de priorización es justamente la que estamos viendo. Primero, animales vivos, mercancías. Después, si hay operadores, después vienen los OEAs. Los OEAs nunca pueden ser primeros si existen animales vivos. No, no, no. Esta es la escala, digamos, ¿no? La forma. Primero animales vivos, mercancías perecederas, después operadores OEAs, después si existen despachos sobre medios y unidades de transporte en frontera y despachos abreviados, ¿no? ¿Por qué en los despachos abreviados? Por el tiempo, porque ahí sí hay plazos fatales, ¿no? Inclusive para elaboración del parte de recepción se hacen en minutos, en horas, digamos, ¿no? Porque todo un despacho tiene que salir o en 2 horas o 3 horas. Entonces, si no cumples eso, ya te están sancionando. Por eso es que hay priorizaciones. Y por último, ahí imagínense, por último están despachos bajo la modalidad de inmediato y o anticipados, ¿no? Esa es la priorización en cuanto a los despachos o presentaciones de declaraciones de mercancías, ¿ya? Para la nacionalización. Ahora los reconocimientos físicos, ¿no? Los reconocimientos físicos, a ver, es decir, debe ser por los técnicos aduaneros, es decir, por los funcionarios de la aduana, ¿no es cierto? Entonces, se llevará a cabo, ¿no?, en predios, ¿no?, en predios de una zona primaria. Estos reconocimientos, ¿no?, los espacios, primeramente, ¿no?, son espacios para la realización del reconocimiento físico. Entonces, estos espacios
tienen que ser dentro de lo que son las zonas primarias. ¿Y una zona primaria en qué consiste? Son aquellas zonas donde, o lugares donde existe un control habitual por parte de la aduana nacional, donde se realicen operaciones de comercio exterior, ¿no? Tenemos aeropuertos, puertos, almacenes, recintos, inclusive los caminos habilitados, ¿no? Se consideran en zonas primarias. Por lo tanto, estos espacios tienen que estar considerados como zonas primarias. No se puede hacer un reconocimiento fuera de la zona primaria, ¿no? No se puede. Ahora, el reconocimiento físico de las mercancías, ¿no es cierto?, en depósitos especiales y transitorios. ¿Por qué? Porque el tema de los especiales ya hemos indicado que no están dentro del recinto aduanero. Los transitorios lo propio. Los depósitos transitorios son depósitos de los mismos importadores, ¿no?, que se hacen habilitar por la aduana nacional. Es decir, yo tengo mi depósito particular, ¿no?, que es mío, y voy a la aduana, hago los trámites correspondientes para que la aduana me habilite, ¿no?, o habilite a mi depósito como un depósito transitorio, ¿no? Entonces, y el reconocimiento físico se tiene que hacer ahí, ¿no? Tengo que ir a llamar al técnico, tiene que venir, yo tengo que proporcionarle absolutamente todo para que él haga su función o su labor en el tema de la verificación, ¿no?, lo que corresponde al reconocimiento físico. Ahora, existen excepciones. Estas excepciones, ¿no?, no se realiza el reconocimiento físico a mercancías perecederas, por ejemplo. No puedes, no tiene que salir. No habíamos visto ya las prioridades, ¿no? Tiene que salir inmediatamente. Después, los combustibles, ¿no?, los líquidos que se importa por yacimientos petrolíferos tienen que salir, no son pasibles al reconocimiento físico, ¿no? Y eso está estipulado también en el artículo 155 del reglamento. Ahora, para el tema de estos reconocimientos, tiene que haber una programación del reconocimiento físico. Tiene que haber una programación. Ahora, en este caso, la administración aduanera, ¿no es cierto?, si existe un reconocimiento físico que va a ser por parte de la administración aduanera, comunicará, ¿no? Va a comunicar la programación del reconocimiento físico a través del SUMA, ¿no? Por eso todo ya es a través del sistema. Entonces le dirá, señor, ¿no?, agencia X, el reconocimiento físico está programado para, no sé, pues el día martes a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Y tiene que estar ahí, tendría que estar, participa, ¿no?, el importador, el transportador internacional, o puede estar el representante de la Cámara de Comercio o Industria, ¿no?, o alguien. Pero la inasistencia, ¿no es cierto?, del declarante o de alguno de estos o de nadie, no implica que se puede suspender el reconocimiento físico. Es decir, la aduana notifica mediante el SUMA al declarante, le dirá, señor, tal día hay el reconocimiento físico. Y pueden participar el importador, el representante, la cámara, el transportador, etc. Pero si nadie de ellos va a la hora establecida, que es las 4 de la tarde, la aduana no suspende el reconocimiento, sino prosigue y lo hace solo, ¿no? Y después ya nos dice, ¿se ha encontrado esto, no se ha encontrado, etcétera, etcétera? Por lo tanto, siempre es mejor estar, ¿no?, en el reconocimiento físico, porque tenemos la opción de aclararle al funcionario aduanero. Tal vez él tiene duda de algo, entonces el importador, dueño de la mercancía, sabe de qué se trata y es un momento propicio para aclararle, ¿no?, decirle esto es así, y él comprende y no vamos a tener observaciones, ¿no? Por lo tanto. También existe la toma de muestras, ¿no? Toma de muestras. Surge la toma de muestras porque existe una duda razonable, más que todo en el tema, como les decía, de las mercancías, ¿no? Cómo están hechas, o sea,
un análisis merciológico de la composición del producto. Ahí sí podemos pedir muestras, ¿no? Porque tenemos cierta duda. Entonces, para poder tomar las muestras se hacen igual las solicitudes, ¿no? ¿Para qué? Además, eso para criterios, ¿no? Para criterios de clasificación arancelaria por parte del administrador. Tenemos un problema, ¿no? Por ejemplo, la tela, que generalmente es para un análisis merciológico, como les dije, puede haber mucha composición que tenga, entonces se hace, ¿no? Para un criterio más puntual de la administración aduanera, ¿no? Después tenemos las observaciones, ¿no? Al valor declarado, perdón, acá. Tenemos las observaciones al valor declarado dentro del reconocimiento físico y como habíamos indicado, el acta, en este caso, va a existir un documento, ¿no es cierto? Un documento acerca de lo que ha valorado o de lo que ha hecho la inspección el funcionario aduanero. En este caso, las observaciones, ¿no? Al aforo, de acuerdo a la decisión 571, como les decía, si la administración aduanera nos dice, ¿no? Señores, usted se ha encontrado una observación en cuanto al valor, ¿no? Nosotros tenemos la opción para presentar las pruebas de descargo, ¿no? Que está a continuación, la carga de la prueba. Porque antes les decía, ya nos emitían el acta de reconocimiento físico, ¿no? Ya nos emitían y nos decían, tiene que reintegrar 20.000 bolivianos. No nos daban la opción a presentar la prueba, ¿no? De descargo. Pero ahora sí, ¿no? Se ha modificado eso, entonces primeramente nos dice, señor, hay un error, o perdón, hay una observación, quisiera que nos envíen más documentos y recién lo van a hacer, ¿no? Y al análisis de eso. Si después de eso evidentemente no sirve para la aduana eso, recién nos puede emitir ya el acta de reconocimiento físico. Y la conclusión del aforo, ¿no? Concluirá, puede ser sin observaciones. Si no existe observaciones, deberá concluir con el levante de la declaración. Ahora, si existe observaciones, va a concluir, ¿no es cierto?, con la notificación del acta de reconocimiento. Eso les decía. Primeramente nos va a decir acá, en las observaciones, señores, necesito más documentación. Le presentamos, ¿no?, la carga de prueba. Y ahí concluye el aforo. Si con la presentación de la carga de prueba la administración de aduana está conforme, entonces la conclusión será sin observaciones. Pero con la presentación de la carga de prueba y la aduana no está conforme, la conclusión del aforo va a realizarse con una observación, es decir, con la notificación del acta de reconocimiento del valor, ¿no? Y ahí ya es otro tema, ¿no? Ahí tenemos 20 días más inclusive ya para reclamar, ahí es más un tema legal, ¿no? Más ya vamos a un tema legal. Porque ahora, ¿qué sucede con estos resultados de aforo? ¿Qué es el acta de reconocimiento de variación de valor? ¿No es cierto? Lo que les decía, ya nos va a notificar en el sistema, ¿no? En el sistema. Y en el sistema le va a decir, ¿no? Con todas las observaciones, esto, lo otro, usted ha presentado esto y no viene al caso, etcétera. En el sistema nosotros tenemos dos opciones, de aceptar los resultados o de no aceptar el resultado, o sea, acá, ¿no? Los reclamos. Podemos aceptar, si nosotros decimos, o tal vez no hemos presentado ninguna prueba, ¿no es cierto? Y al final, si no presentas prueba, sigue nomás. Entonces, te dice, tiene que reintegrar 20.000 bolivianos. Aceptas y en el sistema acepta. Entonces, como ya has aceptado, tienes que ir y pagar, ¿no es cierto?, lo que te ha observado. Pero si tienes algún reclamo, ahí es cuando no aceptas, ¿no? No aceptas. Por lo tanto, tú tienes un plazo de 20 días para presentar una nota, etcétera, pero al acta de reconocimiento. Ya no al funcionario, ¿no? Porque el funcionario ya no te va a pedir, sino lo que tú vas a hacer es al acta de reconocimiento. Ya eso es un poquito más legal que decir, ¿no? Porque el acta de reconocimiento en algunas veces puede hacer de vista de cargo, inclusive,
o un auto de inicio de sumario contravencional, ¿no? Entonces ya estamos yendo un poquito más al tema de legislación aduanera. Entonces, con el acta de reconocimiento ya te están notificando, debe esto, que eso, si no presentas nada, se puede convertir ya en una visa de cargo, ¿no es cierto? Y ya es más complicado, ¿no? Ahí ya tienes menos plazos para ir presentando los descargos. Entonces, en síntesis, el tema del resultado de los aforos, tú puedes aceptar como tú no puedes aceptar. Si aceptas, ni modo, tienes que pagar lo que te dice. Si no aceptas, tienes un plazo de 20 días, ¿no? Vas a presentar nuevamente a la aduana. La aduana seguramente te va a notificar, si no hace caso ni siquiera a lo que has presentado, te va a notificar con una resolución sancionatoria, ¿no? Ya sancionatoria. Después te va a emitir una resolución determinativa y tú ya puedes apelar entonces a los recursos de alzada, ¿no? Eso o a los recursos jerárquicos, pero eso ya es un tema más legal, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, esto no es pues de un día, 2 días. Por ejemplo, los recursos jerárquicos te duran 3 meses, de alzada unos 4 meses. Tu mercancía puede estar 1 año ahí, ¿no? Y tú estás en este tema de peleas, ¿no? Por el tema del valor. Pero, y ahí es un problema muy grande para el importador. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, ejemplo, si un importador trae televisores, es que ya tiene un comprador, ya está vendido a veces la mercancía, sale y le entrega, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si hay un problema de esto? La mercancía se puede quedar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, hasta que termine. Entonces ahí el importador pierde, ¿no? Su comprador o su cliente se va, etcétera. ¿Cómo podemos sacar la mercancía y seguir en este tema en este tema legal? ¿Se podrá sacar la mercancía antes que termine este tema legal de resoluciones, etcétera? ¿La aduana creen que nos pueda entregar la mercancía? Glider, perdón. Bien, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Sí. Por ejemplo, aquí la presentación de garantías. ¿Qué es lo que se hace con la presentación de garantías? ¿No? Nos ha notificado, ¿no es cierto?, con un acta de reconocimiento. Nos dice, señor, usted tiene que reintegrar 20,000 bolivianos. No he aceptado, me han mandado ya la resolución sancionatoria, he apelado, me han dado la determinativa, estoy yendo al recurso de alzada, etc., ¿no? Y estoy 6 meses ya. Pero yo quiero sacar la mercancía. ¿Qué hago? Presento unas garantías, ¿no? En caso de que, obviamente, yo voy a estar inconforme con lo que me está diciendo la aduana, pero tampoco quiero perjudicarlo a mi cliente. ¿Qué voy a hacer? La opción que me da la ley me dice de presentar garantías, ¿no? Y en este caso voy a presentar una boleta de garantía, ¿no? Una boleta de garantía a primer requerimiento, ¿no es cierto?, a favor de la aduana nacional por el 100% de los tributos y multas que me han determinado. En este caso me están diciendo que yo tengo que reintegrar 20,000 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces mi boleta de garantía a primer requerimiento tiene que ser por 20,000 bolivianos. Pero las boletas de garantías no se hacen en bolivianos, sino en UFBs, ¿no? Al tipo de cambio. Entonces más o menos serán, ¿no?, qué sé yo, unas 9,000 o 10,000 UFBs, ¿no? En ese momento, cuando yo presento mediante el sistema, la aduana me va a liberar la mercancía. Me va a decir, retírela su mercancía, yo la retiro, pero voy a seguir en la pelea, ¿no? En esta pelea de apelaciones y demás. Simplemente que he hecho, agilizar la liberación porque mi cliente me estaba molestando, pero yo sigo peleando. Ahora existen dos situaciones. Si yo gano, ¿no?, en todo eso, hasta ir a un recurso jerárquico, gano, ¿qué sucede? Me devuelven, solicito mi devolución de mi boleta y listo, ¿no? No he pagado los 20,000. Pero si pierdo, ¿no? Es decir, si la aduana me gana, lo único que va a hacer la aduana es ejecutar mi boleta de garantía.
Entonces me lo ejecuta, es como si yo estuviera pagando los 20.000 bolivianos que les decía. ¿Ya? Entonces, esa es la forma genérica o general que les digo acerca de los resultados del aforo. Ahora existe otras, ¿no? Otras observaciones, resultado del aforo, ¿no? ¿Qué puede haber otros? Ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Dice que la administración aduanera, ¿no? Cuando está realizando el aforo, viendo cantidades, etcétera, puede observar o puede haber otras observaciones al aforo, ¿no? Puede ser la presunción de la comisión del delito, o perdón, del ilícito de contrabando. Ahí les decía, ¿por qué? Porque si mi declaración dice televisores, la aduana ha entrado a realizar el aforo, y en ese aforo ha encontrado, si son televisores, ha encontrado laptops, ¿no? Además ha encontrado laptops y que no estaban declaradas ni en facturas ni en nada, entonces hay una presunción de la comisión del ilícito de contrabando, ¿no? Obviamente eso va a llevar a un contrabando contravencional porque van a ser menores a 200.000 UF, pero son otras observaciones al resultado, porque las observaciones se tendrían que hacer de acuerdo a la presentación, ¿no es cierto?, de la declaración, que tiene que coincidir con los documentos. Pero si fuera de ello encuentran otras observaciones que presume la comisión del delito de contrabando, es que han encontrado otro tipo de mercancías, ¿no? Ahí entonces la aduana va a realizar otras observaciones al resultado del aforo. ¿Ya? Después que tenemos, ya vamos a ir casi finalizando, tenemos otras operaciones derivadas del régimen de importación. Tenemos la importación de mercancías con exoneración de tributos aduaneros, reimportación de mercancías en el mismo estado, reimportación de mercancías con valor agregado y reimportación de mercancías nacionales sin el pago de tributos aduaneros. Entonces, la primera pregunta, ver a la sala para ir recordando, ¿no? Dice, importación de mercancías con exoneración de tributos aduaneros. ¿Qué mercancías están exoneradas de pagar tributos? Es decir, liberadas, que no pagan impuestos. Y esas son otras operaciones derivadas del régimen de importación. Van a ingresar como el régimen de importación, pero sin pagar tributos. ¿Cuáles serán esas mercancías que no pagan tributos? Las de socorro, ¿Ya? La de menaje doméstico. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Sí, estamos muy bien. Las pertenencias de diplomáticos. ¿Ya? Sí. Tenemos, ¿no? Es decir, inclusive aquellas que están sujetas a tratados y convenios, ¿no?, internacionales. Es decir, con las preferencias arancelarias. También implican lo que ustedes han dicho, ¿no? Mercancías de socorro, temas diplomáticos, esos no pagan tributos, ¿no? Que es parte del régimen de importación, pero con esta diferencia que no pagan tributos aduaneros. Ahora, reimportación de mercancías en el mismo estado. Pregunto, ¿cuándo se da una reimportación? ¿Cuándo podemos decir estoy realizando una reimportación? Dice, buenas noches, cuando podemos traer una máquina para hacer algún trabajo acá y luego devolverlo a su país. Y después devolverlo a su país. A ver, al revés. Tras importarlo, que cumpla la función. Al revés. Y luego volverlo a llevar. Al revés, Araceli, al revés. Cuando sacamos de acá una máquina a Chile, por ejemplo, y la volvemos a traer una vez que haya cumplido, ¿no?, su función. Correcto, ¿no es cierto? Es al revés. Entonces, la reimportación
Quiere decir que, o sea, va a salir primero un producto, ¿no? Va a salir una mercancía y después de un determinado tiempo va a volver, ¿no? Reimportar, lo vamos a reimportar en el mismo estado. El ejemplo que daba Araceli, ¿no es cierto?, de una maquinaria, también se acoge esto, pero esas maquinarias son denominadas mercancías en arrendamiento y que sí va a sufrir, o sea, no va a volver en el mismo estado, ¿no? Aplica a este régimen de exportación temporal para la reimportación en el mismo estado, pero con el desgaste, ¿no? Sufre un desgaste la maquinaria. Se va a gastar, se va a dañar, ¿no? O sea, más usada, etcétera. Porque las que vuelven en el mismo estado son aquellas que no sufren nada. Simplemente pueden salir para temas de exhibición, por ejemplo. Algunas mercancías de acá a una feria internacional que esté en otro país, ¿no? Sale lo que generalmente sucede al revés con nosotros, ¿no? A las ferias que vienen, traen sus productos, lo muestran y se lo llevan. Nosotros igual, sacamos, mostramos y nos los volvemos a traer en el mismo estado. Pero lo que dijo Araceli también aplica a las mercancías denominadas en arrendamiento, que además esas mercancías salen por más tiempo, ya salen dependiendo del contrato que tiene. Porque estas otras olas de feria salen por un determinado tiempo, ¿no? 180 días, no hay más. Pero las maquinarias pueden ser 5 años, ¿no? Porque imagínense un contrato de una construcción de una carretera. En un año no lo van a hacer, 5 años posible. Entonces, tienen más tiempo. Y esas mercancías sí sufren un desgaste, ¿no? Sí sufren un desgaste. Pero estamos bien. ¿Sí? Una consulta, licenciado. Aquellas maquinarias que traen para exposición acá ingresan como importación temporal, pero al final la venden en la feria, por ejemplo. ¿Cuál sería el tratamiento? Ya, esto está en las admisiones, ¿no? Temporales. Entonces ingresa una maquinaria, admisión temporal, para su reexportación, es esto, ¿no? Al revés, es en el otro régimen. Entonces, para su reexportación en el mismo estado. Pero como se va a quedar, además está ingresando bajo un régimen suspensivo, es decir, que no está pagando tributos, ¿no ve? Porque solamente está viniendo a la feria, nada más. Entonces no paga tributos, termina el plazo de la feria y sale. En el caso que se compre esa maquinaria, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que realizar un cambio de régimen, ¿no? Cambio de régimen. Ha ingresado con el régimen de admisión temporal para su reexportación en el mismo estado. Si lo vendemos, tiene que realizar el cambio a régimen de importación a consumo. Por lo tanto, cuando se hace ese cambio, se tiene que pagar los tributos, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a quedar esa maquinaria acá, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento que se tiene que dar. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta, que ejemplo, estamos en la feria de Expo Cruz, ¿no es cierto? Hay la maquinaria que uno quiere comprarla, puede comprarla en ese momento, ¿no? Pero no se la puede llevar, no se la puede retirar de la feria hasta que termine la feria. ¿Por qué? Porque todas las mercancías que están en la feria están bajo el control aduanero. Por lo tanto, estas mercancías que han ingresado temporalmente no las pueden sacar, sino hasta que termine la feria, y ahí recién la agencia despachante tiene que hacer el cambio de régimen, ¿no? Pagar los impuestos, ir a la aduana, decir, señores aduanas, esto estamos haciendo, etcétera, etcétera. Se ha cumplido con todas las formalidades y recién la maquinaria se la pueden llevar, ¿no? Ese es el tratamiento, Araceli. Licen, pero en el caso de... Licen, pero en el caso de la persona que compra la máquina, vendría a ser el importador, ¿él tendría que pagar los tributos? Bueno, es diferente, claro, es que la persona que quiere comprarse, ¿no? Es decir, cualquiera que ha ido a visitar una feria, ¿no? Una persona natural ha ido a curiosear
y le gustó la máquina porque le interesa, tal vez necesita, él tiene que pagar, obviamente. Yo comprador de la maquinaria, tengo que pagar mis tributos aduaneros. ¿Por qué? Porque si me va a decir, ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto vale, señor, la maquinaria? ¿No es cierto? Entonces, el que lo va a vender le dirá, pues, en 20.000 bolivianos, no sé, $5.000, no sé, es lo que cuesta realmente la maquinaria en la fábrica, donde sea. Entonces, es como si estuviese comprando del país exterior, ¿no? De la China, ejemplo. Entonces, ¿cuánto cuesta esa maquinaria? $20.000. Entonces, paga los $20.000 y cuando ingresa la maquinaria acá, tiene que pagar los tributos aduaneros. O sea, es lo mismo. Simplemente que acá ya está la máquina. ¿Por qué? Porque ha ingresado bajo un régimen. Hay un interesado, ojo, tiene que pagarle al dueño sus $20.000, ¿no? Al que ha traído esa maquinaria para la feria, y después tiene que pagar los tributos aduaneros, ¿no? Es como si estuviese haciendo una importación desde el país de origen, ¿no? Pero simplemente acá, como ya está acá, porque ha entrado legalmente bajo un régimen suspensivo, pero como quiere que se quede acá, el cambio de régimen, y ahí es donde te exige el pago de tributos aduaneros. Y efectivamente acá podría llamarse importador también, porque estaríamos importando, o lo podría llamar como el comprador, ¿no es cierto? Porque se está comprando. Porque la DIM, la declaración de mercancías, va a salir al nombre del que está comprando la mercancía. Gracias, licenciado. Ok, Yanira. Bien. Después tenemos otro que dice reimportación de mercancías con valor agregado. Una teníamos en el mismo estado y ahora tenemos con valor agregado. ¿Cuáles serán esas? A ver, ¿cómo podría ser? ¿Alguien? ¿Un ejemplo? Reimportación, es decir, sale una mercancía, lo propio. Va a salir, va a volver, pero con un valor agregado. Dicen, un ejemplo podría ser exportar un motor, bueno, digamos, usado, ¿Ya? pero que ha sufrido reparaciones en el extranjero y nuevamente lo estamos importando. ¿Correcto? Sí, Edwin, muy bien. Puede ser cualquier producto, ¿no es cierto? Tu ejemplo, un motor. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, tal vez no hay los técnicos que puedan repararlo. Es un motor muy, muy especial. Entonces sale al país de origen, inclusive puede salir a la misma fábrica de donde se ha traído, y ahí lo van a reparar, ¿no? Entonces, cuando retorna, viene con un valor agregado, y el valor agregado es eso. Puede ser un cambio de un repuesto, la misma mano de obra, ¿no? Tal vez no ha cambiado nada, pero han ajustado un mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Va a tener que pagar, ¿no? Señor, el repuesto que le hemos puesto son $100, ¿no? Ese es el valor agregado, el repuesto. Si no hay repuesto, señor, le hemos hecho unos ajustes, ¿no? Y eso le ha costado $50. Ese es el valor agregado. A eso se refiere con reimportación con valor agregado. Ahora, la pregunta es, en una reimportación de mercancías en el mismo estado, cuando vuelve, ¿no? Cuando vuelve, ¿paga impuestos? En una reimportación de mercancías con valor agregado, ¿paga impuestos? Edwin. Cuando es con valor agregado, paga por el valor agregado, licenciado. Correcto, Edwin, ¿no es cierto? Si el cambio de una pieza por el motor le ha costado $100, pues va a pagar impuestos por los $100. Le van a emitir una factura, ¿no? Indicando cambio de, no sé, ¿no? Un repuesto, $100. Listo. Y se va a pagar por los $100. Mientras que en el mismo estado no se paga nada, pues porque ha salido, han ido a mostrar y está volviendo, ¿no? Nada. Esa es la diferencia, claro que existe ya, ¿no? Por el tema del valor agregado. Después tenemos la reimportación, seguimos a la reimportación de mercancías nacionales sin el pago de tributos aduaneros. ¿Qué quiere decir esto? Esto, generalmente, estas dos primero, ¿no? Estas dos reimportaciones son cuando salen,
se exportan temporalmente, ¿no? Salen bajo el régimen de exportación temporal para su reimportación en el mismo estado. Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, ¿no? Y a eso se llama la reimportación de mercancías con valor agregado. Pero en este último, no puede salir en este caso, va a salir con el régimen de exportación definitiva. No va a salir con una exportación temporal, ¿no? Va a salir con una exportación definitiva. ¿Por qué? Porque dice, además son mercancías nacionales. Vamos a poner un ejemplo. Los textiles, ¿no? Que generalmente es chompas de alpaca, es un ejemplo. Se ha vendido o han vendido, han exportado 50 cajas de chompas de alpaca, ¿no? Exportación definitiva. Han hecho la DEX, ha salido, habitual. Pero en el transcurso de allá del tránsito, cuando ya ha llegado al país de destino, ya no ha sufrido algo y que el cliente ya no quiere las chompas, o sea, ya ha desistido de comprarle las chompas. Entonces, este textilero, ¿qué va a hacer con sus 50 cajas de chompas en España? Es un ejemplo. Venderlas sería bueno que pueda encontrar a un comprador, ¿no? Genial. Pero si no hay, tampoco lo va a dejar, no puede ser. Entonces, la opción que le da es que lo vuelva a traer, ¿no? Lo vuelva a traer bajo el régimen de una reimportación, pero sin pagar tributos aduaneros, ¿no? Sin pagar. Y no sé si llamarlo beneficio o incentivo, que no da, ¿no? Sino es una ayuda, tal vez, no sé. ¿Por qué? Porque lo puede volver a traer sin pagar tributos aduaneros. Y obviamente, pues porque son mercancías nacionales, ¿no? Imagínense algo que he hecho en Bolivia y que lo quieras traer y que pagues impuestos por un producto boliviano o nacional, porque los impuestos o los tributos aduaneros se pagan a un producto extranjero, ¿no? Que está ingresando a nuestro país. Pero en este caso, un producto nacional que sale y que quiera volver y que le quieran cobrar, no hay lógica, no hay sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, solo aplica a mercancías nacionales, ¿no? Nacionales, nada más. Y lo último que tenemos, otros distintos, ¿no? Lo mismo, especiales, material bélico. Dicen Sí, una consultita. Una consulta, dicen una maquinaria que la envían reacondicionada, no necesariamente usada, reacondicionada. ¿En qué régimen ingresaría? Depende, es decir, la estás importando para que se quede acá. Sí, hemos hecho la importación de una maquinaria que se va a quedar acá, específicamente en Santa Cruz, pero existe la duda de que algunos dicen que se debería haber hecho como maquinaria usada y otros, como la máquina dice reacondicionada, a veces el inglés y el español un poco difiere en cuanto a traducción. Sí. Y algunos dicen que debió haber sido como maquinaria usada, el tratamiento, y otros como maquinaria reacondicionada. Hay una diferenciación. O sea, una cosa es usada y otra cosa es reacondicionada. La reacondicionada no está usada, ¿no es cierto? La han reacondicionado, pero son nuevas. Pero ya lo usado es usado, digamos. Entonces, y ambas, digamos, o sea, tienen que entrar bajo el mismo régimen, el régimen de importación a consumo. La única diferencia es que si la aduana tampoco te puede decir, o no sé, que te diga, tiene que entrar como usada o tiene que entrar como reacondicionada. Lo único que tiene que hacer la aduana es, si la aduana cree, ¿no? Cree, pero eso tendrías que ver tú también y decirle que reacondicionada es una cosa y usada es otra cosa, ¿no es cierto? Pero si la aduana te dice, no, es decir, has importado como reacondicionada, y la aduana te dice, no, es usada, no te puede decir, haz otra, digamos, ¿no? Y ponle usada. En ese caso, ¿qué estaría? ¿Dónde entrarías? ¿A una corrección de la DIM? Te va a decir anular la DIM, ¿no? O corregir la DIM. O sea, y habíamos visto las causales, ¿no es cierto?, de correcciones. Ahí están las causales. Pero en esta cosa,
lo que diferencia o lo que tú tienes que decir es que reacondicionada es una cosa y usada es otra cosa. Y si la aduana persiste en decir usada, pues que te revalorice o que utilice los... Además, reacondicionada va a costar más que una usada, digamos, ¿no? Ahí en la diferenciación. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, si te dice usada, bueno, pues te va a convenir, digamos, a ti. Bueno, lo pongo usada y cuesta menos, ¿no? Pero el tema es que tienes que tú también demostrarle la diferencia entre lo que es una reacondicionada y lo que es una usada. Pero cualquiera de las dos viene bajo el régimen de importación a consumo. No hay donde perderse. Ya. Gracias, Lice. Ok. Bien, entonces hablamos del material bélico, ¿no? El material bélico, ya habíamos dicho anteriormente que las únicas entidades de importar material bélico es las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio de Gobierno, ¿no? Nadie más material bélico puede. Bienes de uso militar, claramente lo dicen los militares, ¿no? Nadie más podría importar, ¿no? Algo militar, ¿no? No sé. Material monetario, solamente el Banco Nacional, ¿no? Solo el Banco Nacional. Además, no se importa, ¿no es cierto? No vamos a importar, sino mandamos a hacer y después lo traemos, ¿no? Y ese es un tema muy bonito para decir, ¿se paga, no se paga impuestos, cuánto se paga, etcétera? Y después tenemos el menaje doméstico, ¿no? Son destinos especiales. Acá hay un chat. A ver, un segundito. Perdón, ¿es las Fuerzas Armadas o el Ministerio de Defensa? Ambos, Ángel, ambos. Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, la policía, ¿no? La policía es aparte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son los militares, ¿no es cierto? Entonces pueden las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y también la policía, ¿no? Son nuestras dos fuerzas que tenemos, pero también el Ministerio de Defensa como, no sé, pues miembro, ¿no? O sea, de lo que es la custodia del Estado, etcétera, tiene la potestad de realizar estas importaciones. En el menaje doméstico, ¿no? Este régimen o este destino es especial. ¿Por qué? Porque aplica, o a quienes aplican a residentes nacionales que han salido al extranjero, han permanecido por 2 años. Ojo, la norma me dice que tienen que demostrar 2 años fuera de Bolivia y después pueden volver. Y el menaje doméstico, ¿qué es? Son todas aquellas... es todo lo que posee una unidad familiar. Es decir, ustedes están en este momento en sus casas y todo lo que ven a su alrededor, no sé dónde se ubican, tal vez en su dormitorio, el juego de dormitorio, ¿no? Su ropa, libros, su televisor, la cocina, los platos, refrigeradores y todo lo que se tiene en la casa, exceptuando el vehículo no se considera menaje, es menaje doméstico, ¿no? Entonces, para traértelo, ¿no? Todo lo que tú tenías allá en el extranjero, estás volviendo a Bolivia, puedes traértelo, ¿no? Pero ojo, tiene que ser usado. No puedes traer nada nuevo como menaje doméstico. Ese es un requisito. Entonces, el menaje doméstico es eso. Todo lo que poseemos en una unidad familiar, lo puedes traer y estás exento del pago de tributos hasta $50,000. Es decir, tú vas a hacer una declaración jurada, ¿no es cierto? Vas a declarar refrigerador LG, tal vez es modelos antiguos, vos le pones el precio, ¿no? $200. No sé, pues cocina, ¿no? $10, $20, no sé, televisor, etcétera, etcétera. Y la sumatoria de todo eso, tu declaración jurada, si no excede los $50,000, no pagas impuestos, ¿no? No pagas impuestos. Entonces, este es un destino especial. Y es decir, más que todo son $35,000, ¿no? Para el menaje. Pero los 15,000, ¿dónde va? Por ejemplo, un ciudadano nacional que se ha ido al extranjero y tiene una profesión, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? No recuerdo. Por ejemplo, que sea actividad. Actividad, por ejemplo, es un carpintero, ¿no? ¿No es cierto? Diga, oficio, ¿no? Algo así. Oficio, una profesión que es carpintero y tiene sus herramientas, ¿no? Para hacer las puertas y demás. Entonces, el menaje, ¿qué te dice? El menaje es de lo que tienes en la casa, 35,000. Y 15,000 está para las herramientas, ¿no?
en este caso de un carpintero, es un ejemplo. Tiene sus tornos, no sé, ¿no? Entonces puede traérselo. Sumado $50,000. Si no excedes, no pagas tributos aduaneros. Y con eso habríamos terminado lo que es el reglamento para el régimen de importación a consumo. Obviamente lo hemos visto también así en formas muy generales, algunas que se puede profundizar en algo, ¿no? Pero lo hemos visto en forma genérica para darle un pantallazo a todo esto. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Dicen una consulta. ¿Sí? ¿Bajo qué régimen entrarían las mercancías sin valor comercial? Todas estas mercancías que serían como muestras, digamos, que llegan, ¿no?, a la feria, digamos, o para ensayos, análisis, degustación. ¿Bajo qué régimen ingresarían? Estas ingresan bajo el régimen de importación a consumo. En el sistema, ¿no es cierto?, si bien te podría decir, el título podríamos llamarlo, el título es régimen de importación a consumo. Y generalmente cuando se dice que es régimen de importación a consumo es que tienes que pagar impuestos. Además se va a quedar la mercancía acá. Pero cuando tú ya ingresas al sistema, a ese régimen, ¿no?, tienes modalidades, ¿no? Tienes modalidades, no sé si llamas modalidades o tipos, ¿no?, de regímenes de importación, que te va a salir sin el pago de tributos, con excepciones, muestras. Entonces ahí tú vas a escoger, ¿no? Muestras sin valor comercial, ya, acá. Entonces solamente le haces un clic y eso hace que el mismo sistema no te calcule tributos aduaneros. El mismo sistema, pero ingresa bajo el régimen de importación a consumo. Todas esas, muestras con valor, muestras sin valor, ¿no es cierto? El mismo menaje ingresa como régimen de importación a consumo, pero con una modalidad, podríamos decir, menaje doméstico. Entonces, no se pagarían, ¿no?, los tributos aduaneros de las muestras, entonces, ¿no? Pero muestras sin valor comercial, porque también hay muestras con valor comercial. Entonces, eso tendrías tú que ver, ¿no? O sea, ¿cuáles serán sin valor comercial? ¿Cuáles serán con valor? Pese a que son muestras, pero dice que son con valor comercial. Y eso está estipulado, por ejemplo, en lo que son las muestras, ¿no?, como tal. No hay una norma, pero más o menos te dicen los requisitos que si el valor de esa muestra, ¿no?, de esa muestra, supera, no sé si los $3 o $5, dice que ya se considera con valor comercial. Por lo tanto, esa muestra que tú estás tratando de traer es menos de $5, correspondería a muestras sin valor comercial, ¿no? Entonces, eso ya te lleva a otra norma que tendríamos que analizar, ¿no? ¿Cuáles son con valor, cuáles son sin valor comercial, ¿no? O sea, se tiene que discriminar, ¿no es cierto? Porque no puede ser que tú puedas meter, por ejemplo, un televisor, ¿no?, como muestra sin valor comercial. Esto es medio raro, ¿no es cierto? Entonces se van al tema de cuánto ha costado ese producto. Si su producción de eso es menor a $5, creo que es $5, es sin valor comercial. Supera los $5, ya es muestra, sigue siendo muestra, pero con valor comercial. ¿Ya? Gracias, Licen. Ok. Licen. Sí, Yadira. Una consulta, Licen, justamente sobre este tema, pero en el caso de exportación, si yo quiero exportar una máquina que yo tengo que está usada y quiero devolvérsela al proveedor en parte de pago, ¿mi factura tendría que ser dosificada o podría ser una factura sin valor comercial? A ver, todo depende. Mira, es que tú estás hablando desde el otro punto, ¿no? Desde el otro lado. Para las exportaciones, o sea, en el tema de las exportaciones, la aduana no te va a observar el valor. En el tema de exportaciones, no te va a observar. Lo que te va a controlar es si es una maquinaria, ya está usada, evidentemente, la has usado. Hay algún interesado en el Perú, por ejemplo, de tu maquinaria, te quiere comprar. Tú la puedes vender,
Y eso lo vamos a ver justamente en las exportaciones. Dice que sí tienen que ser dosificadas. ¿Por qué? Porque esa mercancía, esa maquinaria, se considera en libre circulación. Y además, para que puedas exportar esa maquinaria, tienes que adjuntar la declaración de importación. Si has importado, no sé, con una DUI, con una DIM, o si has exportado, importado hace mucho tiempo atrás, cuando antes era el formulario 133, ¿no? O sea, cualquiera de esas tres que son pólizas, y te dice la norma, tienes que adjuntar. Porque si no tienes estos documentos que acrediten la legal importación o la legal internación de esta maquinaria, lo que vas a hacer es que te quite. ¿Por qué? Porque ellos van a considerar que ha entrado de contrabando. Por lo tanto, para que tú puedas exportar una maquinaria usada, puedes. De hacer una factura, tienes que hacer la factura. Dosificada, dosificada. El valor no interesa, porque el valor no te controla la aduana. Muy diferente ya cómo será en el Perú, ¿no? En el Perú, ¿qué dirán? ¿Se podrá importar maquinaria usada? ¿Pagará impuestos? ¿No pagará impuestos? Eso ya es legislación peruana. Ahí nosotros ya no nos metemos. Nosotros nos metemos con el tema de la exportación. Y en la exportación no te van a decir nada del valor, no te van a decir nada si es usada, nueva, nada, si es modelos, nada. Pero sí te van a pedir el documento de cómo ha entrado al país. Para que estés maquinaria aquí, has tenido que ver una importación. Tienes que demostrar. Si no tienes eso, te aconsejo que no lo hagas porque te van a quitar, porque van a decir expulsado por contrabando. No sé si me has entendido. Sí, justamente tengo la DUI con la que ingresó en el 2009, si mal no recuerdo, pero mi duda era si tengo que presentar mi factura dosificada o como sin valor comercial. Pero en realidad yo creo que sí va a tener que ser dosificada porque voy a tener que darla con un valor de... Sí, tiene que ser dosificada porque inclusive el mismo procedimiento te lo exige, ¿no? Te exige. Si es una exportación, dosificada. Definitiva, dosificada. Entonces, eso no es difícil, ¿no? Vas en impuestos internos, tienes dosificar y la puedes exportar. ¿Ya? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda. Licenciado, una consulta. Es decir, entonces, cuando se está nacionalizando, cuando se está importando una mercancía que viene en un camión, eso tiene que llegar a aduana en frontera, ¿no, licenciado? No puede entrar a aduana interior. Y cuando es en contenedor, eso sí se puede nacionalizar en aduana interior, ¿no, licenciado? Es decir, el tema de que venga en un contenedor no hace que te digan que puede ser en frontera o en aduana interior. Quien decide dónde quiere nacionalizar es el importador. Ojo, pero tenemos que tomar en cuenta si esa mercancía está dentro del decreto supremo, el 2259 o 49, no recuerdo bien, si esa mercancía está dentro, sí o sí en frontera. Esté en contenedor o no esté en contenedor, si la mercancía está dentro del decreto, solo en frontera. Si no es así, quien decide es el importador. Lo puede echar a aduana interior, frontera, Patacamaya, zona franca, si hubiese, donde quieras. Licenciado, yo a lo que me voy es que si es camión, no puede entrar a interior, ¿no, licenciado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no se puede controlar si la mercadería ha llegado completa a aduana interior. No. Es decir, a ver, el tema de que, ejemplo, ¿no? Es un camión, o sea, un camión que está trayendo 100 televisores, es un ejemplo, ¿no? El medio de transporte, ¿no? El medio de transporte sí o sí tienen que entrar a aduana interior, si ese tiene que entrar. ¿Dónde recién van a controlar eso? Es decir, cuando tú ya presentes la DIM, todo lo que hemos hecho, ¿no? En el tema de aforo, cuando te asignan un canal, te sale un canal rojo, ahí te van a ir a verificar si está completo, falta en peso, etcétera. Entonces, sí o sí va a haber un control. O no sé a qué te refieres con que no pueden controlar. Lo que pasa, licenciado, es, ahorita se me ocurre, ¿no? Se me vino la pregunta, donde un camión
por decir, dice que trae 100 televisores, pero está trayendo 200 televisores, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no hacen el aforo, no controlan en la aduana exterior, llega a aduana interior, puede que 100 ya se lo saquen, o sea, quede como contrabando y los 100 recién lo vayan a nacionalizar. Puede ser, puede ser. A eso se llama, bueno, es un término que le han puesto, ¿no? Es decir, que tú sabes lo que estás trayendo, ¿no es cierto? Sabes que has cargado 200, sabes que vas a nacionalizar 100 y por lo tanto no puede llegar los 200, sino ahí te vas a hacer pescar, digamos, ¿no? Entonces lo que hacen es bajárselo a los 100 y evidentemente tienes razón, ¿no? Porque ahí en el camino se lo pueden ir bajando esos 100, después llega con los 100 y solamente van a hacer la nacionalización de 100. Pero eso ya es... Dicen, acotando ahí, dicen, ya. Bueno, generalmente los camiones ya vienen precintados, pues, ¿no? Precintados, a lo que tengo conocimiento, ¿no? Y eso hacen, y bueno, los camiones tienen que ir hasta destino y luego cortar precinto, pues, ¿no? Efectivamente. Sí, Benjamín. Es que a eso iba mi pregunta. Lo que era en contenedor sí está precintado, pero en cambio en un camión no puede ir precintado, licenciado, porque eso se puede sacar por encima. En cambio en un contenedor eso viene cerrado y con precinto. Tengo entendido que los camiones que vienen con lona o carpa, esas obligatoriamente tienen que estar precintados mediante un alambre de acero, si no me equivoco, y ir precintado. Sí, así es, Edwin, tienes toda la razón. Evidentemente, ¿qué nos dice la norma? Todas las mercancías que no estén en un contenedor tienen que tener un precinto. Es decir, la carpa, ¿no? Se la cubre con la carpa y alrededor se pasa con un alambre, lo que tú decías, acerado, y en las puntas ahí es donde se precinta, ¿no? Se sujeta. Salvo aquellas mercancías que no requieren el precintado, ¿no? Bueno, esas mercancías pueden ser de fácil reconocimiento, ¿no? Mercancías sobredimensionadas, por ejemplo. Bueno, imagínate que estés trayendo una retroexcavadora, no la vas a precintar, ¿no ven? No viene el precinto. ¿Por qué? Porque es de fácil reconocimiento. Pero todas las demás sí o sí tienen que estar precintadas. Pero como tú dices, o sea, se dan modos, te podría decir, se dan modos para, ya saben, inclusive está precintado y se lo sacan, ¿no? O sea, eso ya es otra cosa, pero se dan modos. Los que hacen eso es porque saben, ¿no es cierto? Saben que pueden sacárselo sin romper el precinto, etcétera, etcétera, pero ya es otra cosa, ¿no? Eso es ya cuando tú estás haciendo algo con saña, con dolo, ¿no es cierto? Sí o sí tú quieres hacer ese contrabando y por eso, por más precintado que salga, porque tiene que salir precintado, tú ya sabes cómo sacarte las dedos. Yo no sé, ¿no? Pero tendrías que saber, porque si no van a entrar las 200 a aduana interior. Van a tener que entrar las 200 a aduana interior. Entonces, la norma que nos dice que sí o sí tienen que venir precintadas todas las mercancías que no están en contenedor. ¿Ya? Gracias, licenciado. Ok, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Dicen, yo quiero hacerle una consulta sobre, pasa que a un amigo, el amigo de un amigo que hace trámite, justo le hizo un trámite a un cliente. El cliente no tenía la empresa y como él manejaba una empresa y le prestó, digamos, el nombre de la empresa y resulta que cuando ya la mercadería iba a ingresar, estaba en camino y iba a llegar a aduana Santa Cruz, nunca llegó, digamos. Se fue directo a su almacén, digamos, a depósito del señor que le dijo que le preste, digamos, la empresa, digamos. Ya. En este caso, ¿sobre quién recae la responsabilidad? ¿Sobre el importador, la agencia o el transportista? Ya. En este caso hay dos implicados. La agencia no. La agencia nada tiene que ver. Es decir, el transportista. Lo primero, lo que ha surgido ahí es un tránsito no arribado, ¿no? Lo que se considera tránsitos no arribados.
¿Y qué es lo que va a suceder o lo que tendría que suceder? Tú sabes que la aduana tiene toda esa información, porque cuando sale del puerto de Arica, por ejemplo, o de cualquier otro lugar, tienen esa información. Por eso se le asignan rutas y plazos y todo. Entonces, ya existe la información y la aduana solamente está esperando a que llegue, ¿no? Tiene que llegar. O sea, no controlando, pero, o sea, cuando transcurre más de 10 días y este transportista o este transporte no arriba, ya se considera como tránsito no arribado. Por lo tanto, se va a notificar a la empresa de transporte, porque tiene que ser una empresa, estoy hablando de la empresa de transporte, ¿no? Legalmente constituida, ¿no? Tendría que ser. Se le va a notificar y tendría que decir, señor, esta placa, ¿no?, de su empresa que ha salido de allá, no ha llegado, entonces, ¿qué pasa?, ¿no? Tendría que hacer sus descargos. Por un lado, si no existe siempre el camión, lo que tú dices, no hay, no sabemos. Entonces, la aduana ya toma antecedentes. ¿Y qué pasa? Es como, ¿cómo les podría decir? Ya hacen un seguimiento, ¿no? Esa información mandan a todas las fronteras. El camión como tal vez se ha salido de la empresa, etcétera, número de placa, número de chasis, etcétera, está buscado. Y por otro lado, también el nombre del importador. Es decir, si en alguna administración del territorio nacional surge el importador, por ejemplo, ¿no? Además, no el importador, el que se ha prestado el nombre. O sea, el que ha prestado el nombre, ese está en problemas. Porque, por ejemplo, si tú me prestas tu nombre y yo traigo y no hago llegar, a mí la aduana no me dice nada porque yo no tengo nada que ver. Mi nombre no figura en ninguna parte. Pero como he utilizado tu nombre, tú eres la que vas a tener problemas. Porque la aduana te va a buscar, ¿no es cierto? Y donde tú vayas, estés o te cuenten tu nombre, te van a detener y vas a tener que o sea, responder por todo ese contrabando que ha sucedido. Entonces, hay dos. El transportista y el importador. No es bueno prestar nombres compañeros, ¿no? No es bueno. Siempre sucede esto, ¿no? Y quien va a tener el problema es el que ha prestado, porque su nombre está ahí. Por más que le digan a la aduana, señor aduana, yo le prendo nada. La aduana, señor, aquí dice tal, él es el responsable. Sus problemas internos de ustedes que le he prestado o no le he prestado, vayan a solucionar a otra parte. Si quieren con fiscales, procesos, pero aquí usted debe plata al Estado. Usted ha hecho contrabando, es un delito y lo podemos procesar penalmente, inclusive hasta la cárcel, ¿no? Dependiendo de la cuantía. Es muy peligroso, muy peligroso. Incluso dicen, es raro porque el transportista debe hacer cierre tránsito. De tránsito. Lo que pasa es que no ha llegado a aduana interior, o sea, no ha llegado a destino, sino se ha ido. Por eso es que se denomina tránsito no arribado, porque no ha hecho el cierre de tránsito, sigue abierto. Entonces, por lo tanto, la aduana 10 días espera y ya los va a empezar a buscar, ¿no? Y es como en las fronteras, ¿no? Una fotografía, y si lo ven, este es un delincuente. Ahí está placa, fotos, y en el sistema donde introduzcan su nombre, plum, lo van a ir a agarrar. Es bien peligroso, bien peligroso. Licenciado, acotando ese punto, Sí, adelante. Bueno, tengo entendido que inmediatamente se produce el tránsito no arribado, la empresa transportadora queda bloqueada inmediatamente y se inicia un proceso que, si no me equivoco, es un acta de intervención inmediatamente al importador, y básicamente la transportadora, al quedar bloqueada, esta tiene que presentar una boleta de garantía para que pueda continuar con su operación. En caso contrario, a nivel nacional queda bloqueada. Claro, no, claro, tienen sus modos, tienes toda la razón, ¿no? Entonces, es bien complicado hacer eso, ¿no? Es mejor no meterse a esos temas. Licenciado. Gracias, licenciado. Sí, Benjamín, Janet, ya. ¿Y en base a quién lo juzgan, si lo van a procesar, si no hay la mercadería? ¿O hay una multa establecida en ese caso, licenciado? Lo que pasa es que cuando se inicia el tránsito, ¿no? Supongamos en Arica, estoy diciendo, se ha iniciado un tránsito, ¿no? Y allí se ha generado un MIC, un documento, y en el MIC dice que son 100 televisores, etcétera. Hay la información. Por lo tanto, la aduana tiene esa información de qué mercancía estaba trayendo ese medio de transporte.
Por lo tanto, hace una cuantía directamente él sobre esa información que tiene. Y obviamente para determinar los tributos aduaneros se va a determinar por el método presunto, ¿no es cierto? O sea, se va a determinar la base presunta, entonces va a presumir, ¿no? Entonces, y ante ello, ¿qué le puedes decir? Por ejemplo, ojalá no sea, ¿no? Pero al amigo de Janet lo que dice, lo encuentran a él, le dicen, señor, usted ha hecho un contrabando y los tributos defraudados son de 300,000 bolivianos, tiene que pagar. Y el otro, no, sin saber leer ni escribir, ¿no es cierto? Pero yo no, aquí está su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, no es, o sea, el cómo es porque tiene la información, pero no tiene todos los documentos, solamente tiene, o se sabe que es televisor, 100 televisores. Por eso es que para determinar la base presunta utilizan el método presunto, ¿no? Voy a presumir que el flete era esto, que el seguro es, determino mi base imponible y empiezo a sacar los tributos defraudados, ¿no? De esa forma es que se realiza esta situación, digamos, ¿no? Ahí es. Gracias, licenciado. Ok, bien, señores, nos estaríamos viendo el día viernes con el régimen de exportación, ¿no? Del régimen de exportación y con eso terminaríamos, ¿ya? Nos hemos pasado 17, hubiéramos seguido, pero tengo también otra situación. Nos estaríamos viendo el día viernes, gracias por su atención y espero que el día viernes ya tengamos también algo ya para hablar acerca de las exportaciones, ¿sí? De las exportaciones. Y bueno, muy buenas noches a todos y bendiciones, ¿ya? Nos vemos el día viernes. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Chao.